Bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. Agradezco al auditorio que nos acompañen el día de hoy. El tema que tocaremos el día de hoy es la reorganización de la Procuraduría General de la República en la implementación y ahora consolidación del sistema de justicia penal, procesal penal acusatorio. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Sergio Martínez Escamilla, quien es titular del eje de reorganización de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, muchas gracias, doctor, por venir al programa. Muchas gracias, te agradezco mucho y a tu amable auditorio, gracias. Quisiera que de inicio nos hablara de cuál es la importancia de reorganizar la institución, la Procuraduría General de la República, en este periodo de implementación del sistema de justicia penal que ya pasó. ¿Cuál fue la importancia de reorganizarlo? Mira, iniciaré diciéndote que en todos los sistemas, como por ejemplo el sistema tradicional y ahora tenemos un sistema acusatorio, tuvimos un verdadero cambio de paradigma, por así decirlo, un cambio en la forma de hacer las cosas en materia procesal penal. Entonces, bajo esta lógica, desde el 2008 que se aprobó la reforma, hemos estado trabajando en las procuradurías y en las fiscalías de los estados en tratar de organizarnos nuevamente de cómo vamos a aplicar este nuevo sistema. Si bien fue un cambio procesal, implica también un cambio sustantivo al final. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque alguna vez un científico muy importante decía que hacer las mismas cosas todos los días de manera igual, pretendiendo obtener resultados diferentes, es de locos. Es decir, si queremos un cambio, necesitamos hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar de manejar el sistema penal como lo venimos manejando en el sistema tradicional. Como tú lo sabes y todos los abogados que nos ven en el auditorio, el sistema penal tradicional se manejaba de dos formas muy sencillas en todas las procuradurías. Un área de investigación y un área de procesos. Solamente así. El que investigaba, juntaba, reunía todas las pruebas, las desahogaba y en su momento iba al juez y solicitaba un auto de formal prisión. Una vez teniendo el auto de formal prisión, él se olvidaba del proceso penal y a partir de ahí, la parte de proceso se dedicaba a litigar. Ahí había un gran desfase, un gran tema, porque, por ejemplo, si el caso se llegaba a perder, decía, es que el problema fue en la investigación. No se hizo bien, entonces como no se hizo bien la investigación, entonces por eso se perdió. Y en el caso de los de procesos decían al contrario, ¿no? El caso de los de investigación decían, no se logró la sentencia condenatoria porque los de procesos lo litigaron mal. Entonces, ¿de qué debemos de hacer para obtener mejores resultados? Muy bien. En primer lugar, te podría comentar que en la encuesta de victimización que emitió el INEGI del 2016, precisamente el ENVIPE, nos establece cuáles son los motivos de la no denuncia. Tenemos un grave problema con la denuncia, tenemos que solamente un 10% de los delitos se están denunciando. ¿Y eso se debe a qué? A que, por ejemplo, una de las principales causas que marcaban los encuestados es que el 33% no denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo. Una situación muy difícil, o sea, asistir al Ministerio Público es sinónimo de pérdida de tiempo, es sinónimo de desgaste, es sinónimo de pérdida de dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar de diferente manera para poder acercar a la gente, al público, a esa justicia. Y de esa manera podemos reducir la cifra negra. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero y también la poca sensibilidad de la gente que te recibe en las agencias del Ministerio Público, ¿no? Es el trato que te dan el personal de las procuradurías. Así es. Mira, una de las situaciones importantes es que llegábamos antes al Ministerio Público y considerábamos que eran verdaderas cuevas, o sea, un lugar lúgubre, mal pintado, sin bancas, gente muy mal vestida, personas en los escritorios comiendo una torta. Entonces, el clásico burócrata que nos imaginamos siempre de las películas, ahí lo veíamos en el Ministerio Público. Es la forma clásica de la mala atención, de cómo se relaciona la burocracia con mal servicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este cambio? Tenemos que enfocarnos a lo que llamamos enfoque al cliente, es decir, a los usuarios del sistema.
no nada más hablamos de la víctima y el ofendido, sino también del imputado o del procesado en su momento. Tenemos que tener una forma diferente de atender a la ciudadanía. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr mediante, les digo, un cambio. Ahora estamos implementando unidades de atención temprana. En el caso de la PGR, las conocemos como las unidades de atención inmediata. Me vas a preguntar, ¿por qué de atención inmediata? Pues precisamente se trata de eso, atender de la manera más expedita posible al usuario. ¿Y en dónde están? Están en las procuradurías y están, por ejemplo, en la PGR. Se encuentra incluso su ubicación física es importante. Sí, claro. Se encuentra a la entrada del edificio. Tú llegas al edificio y lo primero que encuentras es hay una oficialía de partes que es para entregar documentos, pero si tú llegas a poner una denuncia, llegas a esta unidad de atención temprana y te recibe un servidor público. En algunas procuradurías o fiscalías se toma un turno, como en el banco. Llevas, pones tu dedo y te dan un turno y te dicen cuánto tiempo vas a tardar esperando para que te atienda un ministerio público orientador. Desde ahí ya la atención es muy diferente a que llegues y te sientes y bueno, pues a ver a qué horas me pasa el ministerio público. No está. No, la atención es personalizada porque de lo que se trata precisamente es que la gente se sienta atendida, recibida. Ahora, una acotación muy importante antes de que continuemos es decirte algo que ha sido una crítica fundamental a todos los sistemas penales. Es que muchos de los delitos que se van a denunciar no se investigan. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros, como no somos expertos, pensamos que una determinada acción o conducta es un delito, pero no necesariamente todo lo que llevamos al Ministerio Público son delitos. Pero ahí es parte de lo que necesitamos hacer. Y eso se hace en las unidades de atención. Así es. Analizar y decir, no, es que... Exactamente. Esto no es delito. Yo llego con un problema. Es que mi vecino me miró con malos ojos y entonces yo creo que me estaba amenazando. Bueno, eso en realidad no está tipificado como una figura, pero ahí es necesario poder acercarme, que alguien me explique que esa parte no es un delito, ¿no? Me explique y sobre todo me canalice a donde sí es a donde me van a atender. Por ejemplo, muchas de las ocasiones se confunde a las agencias del Ministerio Público con agencias del Sistema de Desarrollo de la Familia, del DIF. Entonces lo que se hace es que se busca la manera de que no se le dice a la persona, no, aquí no es y váyase. No, se le orienta, mire, usted lo que necesita es ir con el trabajador social del DIF que le va a dar esto y estos servicios. El DIF está en tal lado, en tal dirección, aquí se lo voy a anotar y yo lo voy a mandar. Mire, voy a hablar por teléfono para decirle dónde se encuentra. El DIF está en tal lado, está al lado. Y la persona que está responsable en este turno es fulanito de tal. Aquí tiene, mira, aquí se lo doy por escrito que esto no es un delito y que le toca al DIF. De esa manera la persona ya se va con un sentimiento de atención. Así es, con un sentimiento de atención. Sobre todo esa parte de atención, que nos digan que no, está correcto, pero que nos digan por qué no es un delito. O en el caso de que son otra clase de asuntos, que por ejemplo sí son delitos, ahí influye mucho porque el Ministerio Público que te recibe, lo primero que te dice es que mire, esto efectivamente es un ilícito, pero que puede ser resuelto por una serie de mecanismos alternativos de solución de controversias. Ese punto se da en las unidades de atención. Así es. Temprana o inmediata, en el caso de la Procuraduría. Si no están, en algunas procuradurías del país están en la misma zona. En otras, como en la PGR, están en la misma zona, pero separadas cada una de sus funciones, ¿no? Ahora, con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, es un cambio muy importante respecto de cómo hacer las cosas de manera diferente. ¿Ya todas las procuradurías cuentan con estas unidades? O sea, ¿ustedes han trabajado de manera conjunta con las procuradurías estatales? Mira, esa es la parte toral de lo que estás mencionando del proyecto del Procurador General de la República. Habla acerca de una arquitectura de procuración de justicia homologada y presentó este informe al Senado en febrero del año pasado, de este año, en el que hablaba precisamente de que la construcción constitucional, por así decirlo, de este sistema penal acusatorio fue muy importante porque primero se hizo la reforma, aun cuando 2 estados ya habían entrado en este sistema. Se hizo la reforma en 2008 y posteriormente hubo una modificación a las leyes muy importante, por ejemplo, para establecer esta homologación. Hablamos en primer lugar de un Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero a la vez de que se emitió el Código Nacional, se emitieron otras 3 leyes nacionales muy importantes. La de mecanismos alternativos de solución de controversias, la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de una tendencia a la homologación de los procesos. Pero cuando hablamos nosotros, fíjate, nosotros cuando hablamos de arquitectura o hablamos, por ejemplo, de modelos de gestión, todo el mundo habla de los modelos de gestión, pero no entendemos qué son los modelos de gestión porque los abogados no estamos acostumbrados a verlos desde el punto de vista organizacional. Nosotros hablamos de modelos de gestión y hablamos de modelo y gestión, y que son las bases italianas, y hablamos precisamente de un proceso que puede ser repetido en un sinnúmero de veces. Es decir, un proceso armado, homologado, que puede servir para y se puede repetir de manera constante. ¿A qué nos lleva esto? Generar modelos de gestión, que es lo que estaba diciendo el procurador, hace este análisis que te comentaba y decimos, tenemos una tendencia constitucional, legal, hacia una homologación, pero ¿qué está pasando en el país? Está pasando de que estamos teniendo leyes orgánicas diferenciadas. Tenemos 32 leyes orgánicas diferenciadas. Es decir, cada procuraduría o ahora fiscalía, porque ahorita estamos en la mitad y la mitad, tenemos procuradurías y tenemos fiscalías, tenemos 16, ahorita ya 17 fiscalías y tenemos procuradores con leyes orgánicas diferentes totales. Es decir, todos están haciendo de manera diferenciada el trabajo que debería de ser, o al menos legalmente así está establecido, debería de ser igual. Es decir, hay una cuestión que menciona el señor Procurador de Derechos Humanos muy importante. No es posible que tú tengas una atención de procuración de justicia diferenciada porque naciste en Yucatán o porque naciste en Baja California, cuando es una cuestión de dignidad. Tú deberías de poder ser atendido de la misma manera en el sur del país y en el norte, en cualquiera de las latitudes, porque implica una cuestión procesal. Si incluso en la parte sustantiva que hablábamos de que era imposible llevar a cabo un código penal único, ahora se está haciendo. Se está caminando hacia ello. Fíjate, ¿cuál es la mentalidad ahora y a mí me gusta mucho es de cómo sí podemos hacer las cosas, no cómo no hacer las cosas? ¿Cómo no? Cualquiera nos puede decir, es muy fácil. ¿Cómo sí hacer las cosas? Ahí está el punto medular. ¿Cómo sí tener un código nacional, un código penal único? ¿Cómo sí tener una arquitectura homologada? Me refiero a que la atención sea la misma, que la capacidad de investigación, bueno, algunos pueden tener más policías o menos policías, pero que sea de la misma manera en la que se investiga, claro, por tipo de delitos, porque hay tipos de delitos que tienen que ser investigados de manera diferenciada. Y, por ejemplo, delitos muy especializados. Por ejemplo, cuando hablamos del secuestro, cuando hablamos del lavado de dinero. Pero tiene que ser igual en todo el país y ya está homologado. Tendría que ser igual, tendría que ser un protocolo homologado de investigación para que no sea una investigación de ocurrencia, sino que sea una investigación basada en el método científico, que es a lo que estamos transitando. Antes las investigaciones dependían de la flagrancia nada más, que esa es otra de las críticas muy importantes. Ahora dependen de la investigación científica, pero ahora, ¿cómo vamos a mudar esa investigación científica? Debemos de hacerlo de una manera ordenada, no como cada quien se nos ocurra, sino hacerlo de una manera lineal, que podamos nosotros obtener resultados parecidos. Entonces, eso es lo que me decías. ¿Cómo trabajamos en conjunto? En realidad, trabajamos desde el Congreso con leyes generales, leyes nacionales, un código nacional, pero en la realidad tenemos leyes orgánicas en la Procuraduría que cada quien, no quiere decir que una sea menos mala que otra, sino simplemente estamos trabajando de manera diferente y es una cuestión de derechos humanos. Por ejemplo, la existencia de esta unidad de atención temprana ¿se encuentra legislada, se encuentra regulada? No. Ese es precisamente lo que queremos hacer, o la idea que tiene el procurador con la Conferencia Nacional de Procuradores y la CONAGO, que es aceptar, que todos acepten, que trabajemos de una misma manera, que todos, por ejemplo, tengan unidades de atención temprana. Doctor, tenemos que hacer una pausa, porque quisiera quedarme con esta idea de cómo trabajar de la misma forma, de esta arquitectura homologada que propone el señor procurador. Claro. Pero tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INASIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. El día de hoy estamos hablando de la reorganización de la Procuraduría General de la República en el proceso de implementación y consolidación del sistema de justicia penal acusatorio. Y nos acompaña el doctor Sergio Martínez Escamilla, quien es titular del eje de reorganización en la Procuraduría General de la República. Hablábamos, antes de irnos al corte, de esta propuesta del señor procurador acerca de una arquitectura de procuración de justicia homologada en el país. Platícanos un poquito más acerca de en qué consiste. O sea, sí estábamos hablando de la importancia de que haya un solo modelo de atención en las procuradurías de todos los estados, pero ¿en qué consiste estos modelos? Mira, platicamos acerca de la arquitectura. ¿Por qué una arquitectura? Porque se requiere un diseño. Hablamos desde el punto de vista de sistemas y de una construcción jurídica y constitucional. Fíjate, lo que queremos es que pensamos que es una cuestión de derechos humanos. Tú tienes el derecho de ser atendido en materia de procuración de justicia, igual si hayas nacido en el sur del país o en el norte del país, que no sea una atención diferenciada. ¿Y cómo se está haciendo esto? Se está haciendo a través de diversos foros que ya se están llevando a cabo con organismos muy importantes, empezando con el INACIPE, por supuesto, el INACIPE, el CIDE, en este caso, y varias organizaciones civiles que están participando para decir cuáles son las mejores estructuras que pudieran servir para esta construcción de esta arquitectura de procuración de justicia homologada. O sea, esta arquitectura se está construyendo. Así es. Se está construyendo en base a esta consulta nacional. Esta consulta nacional que tuvo a bien emitir el señor procurador y se está haciendo en acompañamiento con la sociedad civil. Ese es uno de los grandes hitos o problemas de la procuración de justicia, que nunca se tomaba en cuenta a la sociedad civil, a la sociedad de a pie. Y ahora a las diversas organizaciones se les está pidiendo, dime cuál sería el mejor modelo de atención que tú crees que pueda funcionar o cuáles son las mejores tendencias que tenemos. Y a los académicos decirles, bueno, ¿cuál ha sido lo que ha funcionado en Chile? ¿Qué ha sido lo que ha funcionado en Argentina? ¿Qué ha sido lo que ha funcionado en Colombia? ¿Qué ha sido lo que ha funcionado en Europa? Entonces, de esa manera podemos trabajar de manera tal que podamos obtener una situación que sea generalizada, pero sobre todo que vaya enfocada a la calidad de la atención a los usuarios. Y ¿y cuáles son algunas de las propuestas que se han dado ya en las mesas que están trabajando? Mira, sobre todo hay muchas propuestas, pero a mí de manera personal me parece que una de las más importantes es precisamente, básicamente dos, que son la reducción de la cifra negra y la reducción de la impunidad. ¿Cómo podemos reducir la cifra negra y la impunidad? La cifra negra es precisamente la falta de denuncia, lo que platicábamos hace rato. ¿Por qué la gente no denuncia? No denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercar la procuración de justicia a la gente, hacerla mucho más cercana. Y en este recorrido, el procurador nos ha mandado a hacer un análisis pie a tierra, es decir, directamente con los operadores en todas las procuradurías y fiscalías del país. Hemos encontrado buenas prácticas, por ejemplo, en fiscalías donde la denuncia se está haciendo a través de tablets. Eso es lo que iba a decir. Justo era mi pregunta. ¿Existe la interacción con medios electrónicos para poder hacer denuncia? Es que eso es otra de las situaciones. Tienes que ir a denunciar. ¿Existe, por ejemplo, o se ha propuesto la denuncia en línea? Por supuesto. Mira, hay cosas de las que hay que hablar. Por ejemplo, tenemos estas denuncias en la que el que va a recibirte la denuncia en el robo a casa habitación. Antes tú tenías que ir a la gente del Ministerio Público y ahí recibir tu denuncia, esperar unas horas ya que te atienden. No, ahora hablas por teléfono en alguna procuraduría. Ahorita no voy a omitir los nombres porque es un estudio que se está realizando. Hablas por teléfono al 911 y ya no tienes que ir al Ministerio Público. El policía llega contigo como la tableta que tienes tú y te levanta la denuncia. Fija el lugar de los hechos. Con la tableta fija el lugar, cómo está, por dónde entraron, hace el seguimiento y
fija de manera geolocalizada dónde se efectuó este ilícito, de manera tal que todos esos datos son recabados. En ese momento recaba las entrevistas de los vecinos, de quienes estaban, los que pasaron, revisa si hay cámaras y al final tú firmas dentro de la misma y se envía toda esta información a un ministerio público. Estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de qué policía, porque también ese es otro de los problemas, ¿no? Porque hay te voy a varios tipos de decir, policías. hay varios tipos de policías, pero estamos hablando del policía del pie de rama más humilde de todos los policías, el policía municipal. Es el policía municipal el que está en la colonia, porque cuando tú hablas, tienen geolocalizado a los policías por patrulla y entonces, como el Uber, tú sabes, perdón por el comercial, pero tú sabes cuál es la patrulla más cercana al domicilio. Y entonces esa patrulla es la que va y tiene capacidades para procesar la escena del crimen. Entonces, en ese momento esa policía, te digo, hace y levanta la denuncia, la firmas, se envía de manera electrónica al Ministerio Público y te regresa un número de folio con el nombre del agente del Ministerio Público que va a llevar tu caso. Entonces tú ya no tuviste que ir a la agencia, no tuviste que pasar horas, de manera inmediata te levantaron la denuncia y te atendieron. Al mismo tiempo, esta denuncia lo primero que se hace es se está despachando una unidad que llaman de criminalística, que es una camionetita donde va precisamente un perito especializado para levantar los indicios, hacer algunas otras investigaciones que se requieran, y va el policía, pero en este caso es el policía de investigación. Es decir, va esa dicotomía del policía de investigación y el perito, ¿no? Ya una vez que la denuncia fue recabada por el policía. Estas dos figuras que sí dependen de la Procuraduría. Así es. Estas dos figuras que dependen de la Procuraduría y también de manera electrónica a través de un sistema, lo que hace es enviar todo al Ministerio Público. También tú puedes tener acceso a la carpeta de investigación directamente desde tu tablet con tu número y una clave confidencial que te dan y puedes saber cuál es el estatus de tu asunto. Ahora bien, si el asunto, por ejemplo, no pudiera continuar porque no hay más datos, no hubo cámaras, no hubo nadie lo vio, hay una situación de que hay una imposibilidad material temporal para poderlo hacer, hay una determinación del Ministerio Público, pero que se te dice, mira, tu investigación por escrito, hay tantos elementos, no tenemos hasta ahorita más elementos, pero tú puedes aportar más. Y queda pendiente de que hagamos una situación de inteligencia. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos no se combate uno a uno. Por ejemplo, los robos a casa-habitación normalmente son organizaciones criminales de dos o de algunas personas. Entonces tú, mediante la geolocalización, vas haciendo algo que nosotros llamamos zonas de aproximación, inteligencia. Vamos sacando, por ejemplo, en este lugar no se encontró cámaras, pero en este otro, que el modus operandi fue el mismo, logramos obtener una foto parcial y empezamos a tener diversas puntos hasta que logramos obtener una información y eso nos permite judicializar a la persona no por una carpeta, no por tu robo, sino por el robo de 10 o 12 viviendas en la misma zona. Y este tipo de buenas prácticas se están planteando en estas mesas, pero se pueden homogeneizar, se pueden hacer que sean regla. Claro. Perdón, claro, por supuesto, por supuesto. Perdón, me emociona mucho porque soy un convencido del sistema acusatorio y por supuesto que se puede hacer. Hay diferentes capacidades dependiendo de las procuradurías y las fiscalías. El tamaño de las procuradurías o la fiscalía, por ejemplo, no es lo mismo que hablemos del estado de Colima, que hablemos, por ejemplo, del estado de Chihuahua o hablemos de Yucatán. O sea, hay diferentes formas de hacer las cosas, pero el método científico siempre es el mismo. Claro. Siempre es el mismo. La forma de investigar también debería de ser la misma, a lo mejor con más o menos recursos, pero pudiera ser parecida o por lo menos homogenizada en sus principios. Y aprovechando que hemos hecho varias veces la diferencia entre las procuradurías y la fiscalía, ¿podríamos hablar de cuál es la diferencia sustancial? Mira, la diferencia sustancial entre una procuraduría o fiscalía, en realidad, de nombre pudiera haber algunas particularidades, pudieran ser lo mismo para el nombre, pero en México estamos manejando una corriente diferente. A la fiscalía es aquella que pudiera entenderse
pudiera entenderse, porque en la realidad algunas fiscalías no están así, que son independientes, es decir, independientes de un poder público que la tenga, por ejemplo, independientes del poder ejecutivo, es decir, que tiene una creación constitucional autónoma. Son autónomos en la parte de su creación, son autónomos en su forma de gestión, es decir, tienen presupuesto propio y tienen recursos propios. Entonces, tienen un servicio de carrera especializado en el cual permite que así cambie la cabeza por alguna situación, por una enfermedad, por alguna situación, la Procuraduría siga funcionando. Esa es la parte de la orientación a sistemas que estamos haciendo. La Fiscalía, así es, la Fiscalía. En tanto que las Procuradurías siempre se han manejado como una situación generalizada, la dependencia hacia el Ejecutivo, la situación de que puede ser cambiado en cuanto el vaivén político cambie. Claro. Por ejemplo, tenemos que en el propio diagnóstico que hizo el señor procurador, una de las cosas que más ha afectado a la Procuraduría es precisamente el cambio de su titular de manera constante. Es decir, en los últimos por lo menos 40 años, la duración de los fiscales, de los procuradores en la Procuraduría General de la República ha sido de 2 años y medio. Entonces no hay una continuidad en los programas que se establecen. Por ejemplo, tenemos el caso de Penélope, que tejemos en el día para destejer en la noche. Entonces ha sido uno de los problemas más importantes. Las fiscalías tienen esa característica de que su titular tiene una inamovilidad parcial, siempre y cuando no cometa un ilícito, no cometa algo grave que permita su remoción. Pero, por ejemplo, tiene una inamovilidad por 7 en algunos o en otros por 9 años, lo que permite una situación que se pueda consolidar la política que está estableciendo ese titular por momento, ¿no? Entonces, esa es una de las buenas prácticas. No necesariamente el nombre significa que ya cambió con eso. Pudiera cambiar, pudiera existir una fiscalía que antes era Procuraduría y que nada más le cambiaron el nombre a Fiscalía. También se puede dar, ¿no? En otras latitudes del mundo, en México no pasa, ¿no? Sí. Pero pasa, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no es Fiscalía, es una Procuraduría, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y volviendo a la reorganización, ¿cómo ha funcionado esta reorganización? Porque hablábamos de que se comenzó esta reorganización en el periodo de implementación del sistema de justicia penal. Pero pues ese periodo ya terminó. ¿Cómo ha funcionado esta reorganización y si habrá que hacer ajustes? Claro que hay que hacer ajustes, porque como todos los modelos hablamos de sistemas de organización. Todos los sistemas, una de las características básicas es que deben de funcionar bajo el principio de la mejora continua. Necesitan cambiar, necesitan evolucionar, necesitan consolidarse, no están escritos en piedra. En esta clase de sistemas, por ejemplo, la Procuraduría General de la República estableció un plan maestro en el cual establecieron estas unidades tempranas que nosotros llamamos, establecimos unas unidades de unas unidades de investigación y litigación, establecimos una unidad de apoyo al proceso sustantivo, así es, establecimos una unidad de análisis en criminalística. ¿Y en qué consisten todas estas funciones? Básicamente es una forma diferente de hacer las cosas. En primer lugar, lo que te puedo decir es que la gestión se basa, número 1, en un sistema informático de manera lineal y además que produce información en tiempo real. ¿De qué se trata esto? Para evitar corrupción, los modelos de gestión, tanto en la Procuraduría como en algunos otros estados, se establecen estos modelos donde ya no pueden ser modificados por el Ministerio Público. Antes trabajábamos, por ejemplo, en Word normalmente. Entonces tú sabes que un documento de Word puede ser cambiado, claro, puede ser... Aquí no. Aquí tú trabajas en un sistema, una vez que se ingresa al sistema, no hay forma de cambiarlo. Por ejemplo, las horas para las detenciones están establecidas bajo un reloj que no se puede mover. Es decir, si tú estás levantando una diligencia en ese momento quedó. Ya no hay forma de cambiarlo porque el sistema no lo permite. Cada vez que tú imprimes una hoja, sale con un código de barras y además el sistema identifica qué usuario, con qué clave imprimió y a qué hora, qué imprimió de la carpeta de investigación, lo que cierra la brecha en términos de corrupción, ¿no? Pero establecemos en otros términos un trabajo mucho más ágil, también libre de papel. Por ejemplo, la comunicación entre el Ministerio Público, que es el director de la investigación, con sus servicios periciales y con la policía es a través del sistema, no necesita mandarlo físicamente.
se manda a través del sistema y la respuesta también es a través del sistema. Entonces, al hacer esta comunicación electrónica es algo muy importante porque además evitamos el papeleo, lo que antes existían, los cerros de carpetas, cerros de papeles, eso es lo que tratamos de evitar hoy en día. Y también hay algo muy importante, la intercomunicación con otros entes. Por ejemplo, la PGR... Justo, eso es uno de los puntos... Sí, sustantivos. Y más novedosos, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, ahora la PGR se puede comunicar a través del sistema con el Poder Judicial para la petición de las audiencias. Ya no es necesario ir corriendo con un escrito a dejarlo. Que te sellen. Así es, que te sellen. No, el sistema es automático, tiene una firma digital, entonces lo reciben del otro lado, lo aguardan del otro lado y lo regresan. Entonces, de esa manera hay una rapidez, una expeditez en la forma en la que se solicita. Esto no nada más en la parte de investigación, bueno, es toda la parte de investigación y procesal, pero, por ejemplo, para solicitar una orden de investigación especial de las que requieren control judicial, estamos hablando de un cateo, por ejemplo, ya se solicita de manera electrónica. Ya no tengo que ir ante el juez. Lo solicito de manera electrónica y el juez de manera electrónica me responde. Lo que hace que la situación sea mucho más sencilla, mucho más rápida y sobre todo más eficiente. Eso es lo que se busca. Primero, la existencia de un sistema informático que pueda tener interoperabilidad y pueda hacerlo de manera automática, ¿no? Segunda cosa que tenemos una unidad de atención temprana, una unidad de atención inmediata que atiende al público de manera rápida y que puede solucionar los asuntos de la mejor manera posible, apoyado en los mecanismos alternativos de solución de controversia o aplicando aquellas facultades discrecionales que se le otorgan al Ministerio Público, como cuáles, la facultad de abstenerse de investigar. No, lo que te decía, no todos son delitos. Entonces, se le explica al usuario que eso no es un delito, ¿no? O que no, o por ejemplo, en el caso de asuntos que son denuncias anónimas, por ejemplo, me dicen, hay una bomba en la calle Juárez en el Distrito Federal. ¿Pero qué dato es eso? No me dicen nada. Entonces, yo me puedo abstener de investigar ese tipo de cosas, ¿no? No todo se puede investigar. Y en el caso en el que se pueda ir a mecanismos alternativos de solución de controversias, la persona que te atiende en la unidad de atención temprana te canaliza. Pero este servicio de atención está dentro de soluciones alternativas, ¿está dentro de la Procuraduría también? Sí, así es. O sea, te dice, mira, este problema, este delito se puede solucionar por otros medios. Pásalo por aquí. Así es. ¿Está aquí al lado? Está aquí al lado. Mira, una de las cosas estadísticas muy importantes es que, por ejemplo, en las procuradurías de los estados, el 60% de los ilícitos son delitos patrimoniales. Ya eso nos dice algo. Nos dice que la mayoría de estos asuntos pudieran ser solucionados por mecanismos alternativos. Que esa es una de las grandes apuestas del sistema acusatorio. Por eso es importante que esté cerca, que esté a la mano, que esté inmediato también, así como la unidad. Por eso era mi pregunta. O sea, cuando no es un delito, cuando dices, bueno, perfecto, no es un delito, puedes ir a esta institución y ya, ¿no? Pero ¿qué tan ágil está el paso de la unidad de atención inmediata a al escritorio de... Es así como lo dice, inmediato. Es decir, las unidades en la PGR, por ejemplo, están en la misma zona, están en la entrada, en la planta baja. Siempre vas a encontrar la unidad de atención inmediata y la unidad de mecanismos alternativos de solución de controversias, que ahora se está explotando porque fíjate que había una tendencia al inicio que inició cuando tuvimos la implementación del sistema, que se pensaba que en materia de delitos federales no era aplicable los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque todo el mundo pensaba que nosotros nos dedicamos nada más a el crimen organizado. Claro, y que entonces no aplica. Que no aplicaba. Entonces nos dedicamos a sancionar servidores públicos, nos dedicamos a ver secuestro. Efectivamente, vemos todas esas partes especializadas, pero yo quiero decirte que esta parte especializada tiene únicamente el 8% de todo el trabajo de PGR. Es decir, el 98% está en delitos comunes. Es decir, los robos que tenemos, los delitos patrimoniales que tenemos, por ejemplo, el robo a las instituciones públicas, el robo de una computadora, el robo de un carro. Tenemos la situación, por ejemplo, de
de que, por ejemplo, a un operador de liconza no abuso de confianza, uso indebido del servicio público, cuestiones que no necesariamente son de tipo de alto impacto. Entonces, para este gran bloque, es necesario que ahorita estamos apostando, y es la apuesta del señor procurador, precisamente utilizar estos mecanismos que nos permite la ley. ¿Bajo una lógica de qué? Bajo una lógica que debemos de promover la paz pública en México. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solucionando el conflicto penal. ¿Qué es lo que me interesa a mí como institución o como persona? Que se vaya a la cárcel o que se me repare el daño. Todo el mundo me dice, las dos cosas. No, es que miren, esa es una falsa. ¿Pero una es excluyente de la otra? No, fíjate, por ejemplo, cuando se me repara el daño en un mecanismo alternativo, entonces el conflicto penal queda resuelto y entonces la parte penal queda de lado, ¿no? Queda de lado y ya se termina esa parte penal. La amenaza de ir a la cárcel, ¿no? Esa amenaza de ir a la cárcel, que incluso ahorita ha sido explotada mediáticamente para satanizar al sistema acusatorio, ¿no? Pero bueno, más adelante si quieres platicamos de eso. Pero básicamente de lo que se trata es que están una al lado de la otra. Incluso en algunas procuradurías o fiscalías están inmersas una dentro de la otra. Es que yo creo que en algunas, bueno, no en la Procuraduría General de la República, pero sí en las procuradurías estatales, locales, sí. Tendría que ser casi más grande la unidad de medidas cautelares, de mecanismos alternativos que la de atención. Así es, de hecho, ¿no? En algunas sí lo es, incluso la cantidad de facilitadores que se encuentran en los módulos es muchísima cantidad. Te puedo decir que, por ejemplo, hay buenas prácticas donde en algunas procuradurías existe, por ejemplo, en el caso de delitos flagrantes, la unidad de medidas cautelares interviene desde ahí para que dentro de las 48 horas que establece la Constitución, a lo mejor se puedan solucionar y les ha funcionado bastante bien. Es decir, estas unidades que se dedican a reparar el daño, a reconstruir el tejido social, que es la parte que nos queda, ha funcionado muy bien, han funcionado con buenos resultados. Todavía hay mucho que hacer, la verdad todavía hay mucho que hacer, pero los resultados que se obtienen hasta ahora son alentadores. Tenemos que hacer una pausa, pero me voy a quedar con la pregunta de si la víctima queda conforme con estas reparaciones con medios alternativos de solución de controversias. Claro. Pero al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en el Expediente INASIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INASIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de la reorganización en la PGR, esto con motivo de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Mi pregunta es, ¿la víctima queda conforme cuando se aplican los mecanismos alternativos? Mira, yo te diría que mi percepción de inicio es que sí, pero vámonos a los datos duros. En la mayoría de las procuradurías se aplican unas encuestas de salida. Es decir, después de que te atendieron en el MAS, la unidad de mecanismos alternativos, te hacen una encuesta de salida que además son aleatorias y la mayoría de ellas ha funcionado muy bien. Es decir, la gente queda conforme porque se les resolvió su asunto de manera rápida y expedita, incluso con la sorpresa de que no esperaban que su asunto se resolviera tan rápido y sobre todo se les reparara el daño, porque a ellos lo que les interesa es recuperar sus bienes, o a todos lo que nos interesa es ver o que se nos resarza nuestro patrimonio en la medida en que fue afectado, ¿no? Esto es un poco en contra de lo que se ha escuchado tanto en los medios de comunicación, que es que la gente queda inconforme porque dicen que los delincuentes no están en prisión, o sea, no salen, no se van a un proceso penal, sino se van por los medios alternativos de solución de controversias.
Eso se ha manejado mucho como una de las deficiencias del sistema acusatorio. ¿Cuál es su opinión acerca de esta percepción y si es real o no es real? Mira, yo te diría en primer lugar que la prisión preventiva fue utilizada durante el sistema tradicional como un paliativo, ¿no?, hacia las víctimas, pensando de que si ya estaba en prisión preventiva, entonces ya había justicia. Pero desde hace muchos años hemos estado hablando que la prisión preventiva siempre ha sido injusta, irracional en México. ¿Por qué? Diversos estudios nos indican que la prisión preventiva en México nunca ha sido la panacea. En primer lugar, dice, es que los delincuentes se están quedando en la calle. En realidad eso no es cierto. Mira, ese fenómeno no se ha dado en México porque, por ejemplo, tenemos que la mayoría de los ilícitos, y hablo del sistema tradicional, que se judicializaban, el 60% quedaban en prisión preventiva. Pero mientras estuvo el sistema tradicional, ni se redujo la cifra delictiva, ni se redujeron los delitos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Si no estamos encerrando a los delincuentes, ¿a quién estamos encerrando? Si no disminuye en esa lógica. Estamos encerrando a personas que no pueden pagar o no podían pagar en aquel entonces su caución. Es decir, las comisiones de derechos humanos durante muchos años, hablamos de 1994 a 1990, dijeron que precisamente las cárceles eran escuelas de delincuentes, porque las personas que ingresaban ahí, al final de cuentas, después de 4 años de procesos, imagínense, 4 años de procesos, recibían condenas de lo mismo, de 4 años. Entonces, prácticamente cuando recibían su condena salían. Entonces, ¿qué clase de delincuentes eran los que estábamos encerrando? Delincuentes de baja peligrosidad, por así decirlo, porque cometieron ilícitos patrimoniales de poca monta. La cárcel, la pena era utilizada como una forma de presión para cobranza. Entonces, lo que quiere evitar este sistema precisamente es la prisión preventiva exagerada respecto de lo que se hace, de lo que se hacía en el sistema tradicional. Además de que hay mecanismos en los cuales debemos de apoyarnos. Es decir, no todo puede ser prisión. Es un asunto civilizador el sistema acusatorio. Tenemos compromisos internacionales que nos hablan, por ejemplo, las reglas mínimas de Tokio, que es un compromiso internacional, habla que la prisión preventiva debe ser usado como el último de los recursos del Estado. Y ese es un compromiso internacional que tú lo sabes que está al mismo nivel que la propia Constitución. Y nos dice, eso no implica que no lo puedas sujetar, porque debes de velar por 2 cuestiones fundamentales. Una, que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. Y la segunda es que no afecte a la víctima. Esos deben ser los parámetros para determinar la prisión preventiva o el tipo ahora de medida cautelar que vamos a atender. Pero esto no lo hemos entendido. Queremos pensar que la prisión preventiva es la panacea y no lo es. Las cifras nos lo dicen de esa manera. Entonces, en el sistema penal acusatorio también es algo que nos falta para atender a las víctimas. Explicarles de que la persona no está impune. Está sometido a otro tipo de medidas cautelares. Es decir, está sometido a otras situaciones que van a hacer que se presente al proceso, pero también que van a evitar que dañe a la víctima. Que ese es otro tema muy importante dentro del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Las medidas cautelares. Estas medidas cautelares también son controladas por la Procuraduría General de la República y han sido utilizadas en este año de que está funcionando, que lleva vigente el sistema de justicia penal. Claro que sí. De hecho, lo que te puedo comentar es que, por ejemplo, al corte del año pasado, del 2016, tuvimos más de 66,000 carpetas de investigación iniciadas. De esas carpetas de investigación que se judicializaron, tenemos, por ejemplo, el 100% están sometidos a medidas cautelares. Unas medidas cautelares, el 70% están sometidos a diversas medidas cautelares, por ejemplo, la presentación periódica, una garantía económica, la presentación a través de otra persona, y el 30%
de los ilícitos que tenemos o que hemos judicializado están sometidos a prisión preventiva. No nada más a la prisión preventiva oficiosa, porque depende también de la capacidad del Ministerio Público de poderle argumentar al juez. El sistema acusatorio es un sistema rogado. Es decir, si yo no se lo pido al juez y le demuestro con datos que es necesaria esa medida cautelar, entonces el juez no me la va a dar. Entonces yo debo asistir ante el juez, la capacidad del Ministerio Público. La prisión preventiva aplica para los delitos, no solamente para los delitos graves. Claro. O sea, ¿puede el Ministerio Público pedir prisión preventiva en cualquier delito, en cualquier ilícito? ¿Cuál es el por qué, o sea, cuál es la importancia de las medidas cautelares? ¿Qué es lo que debo de garantizar como Ministerio Público para pedirle al juez? Una, que el inculpado no se evada de la acción de la justicia. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? En cualquier ilícito puedo solicitar la prisión preventiva, siempre y cuando, por ejemplo, yo pueda... Esto es muy importante porque ahorita hay un debate de incluir ciertos delitos dentro del catálogo de delitos que aplican prisión preventiva, ¿no? O sea, quieren hacer reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y también para que incluya otros delitos como el robo de hidrocarburos, el robo casa-habitación. Entonces, el Ministerio Público, sin que esté catalogado como un delito grave, puede solicitar prisión preventiva por este tipo de delitos. Por supuesto. Nada más que aquí implica que necesita haber un trabajo de nosotros como Procuraduría. Necesitamos reforzar la capacitación y especialización hacia nuestros ministerios públicos y policías, porque yo puedo pedir prisión preventiva en cualquier ilícito siempre y cuando le demuestre al juez, ni siquiera necesito demostrarle, necesito darle indicios de que la persona se puede evadir de la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque no tiene un domicilio en la localidad, porque mintió en sus datos cuando dijo, es que yo soy Sergio Martínez y en realidad no, me llamo Pito Pérez, ¿no? Y no vivo aquí, vivo en tal lado. Entonces, esos actos de investigación previos que no los realizamos son importantísimos para poderle decir al juez, no, esta persona se piensa evadir de la acción de la justicia. O cuando signifique un peligro para la sociedad o para la víctima, ¿no? Fue un delito cometido con armas de fuego que pusieron en peligro la vida, o las armas que se utilizan no tienen otro fin, no sirven ni para cacería ni para defensa personal, sino para eliminar a otras personas. Llevándole ese razonamiento al juez, va a otorgarnos la prisión preventiva. Incluso de manera personal te puedo decir que a mí, porque he sido operador y Ministerio Público, me han otorgado prisión preventiva para presuntos personas que hemos vinculado en materia federal, sin que necesariamente sean delitos de los considerados como de prisión preventiva oficiosa. Ahora hay esta tendencia a querer reformar y poner esta clase de delitos, pero recordemos que esta tendencia ya pasó cuando teníamos los famosos delitos graves en el Código Procesal Penal. Incluíamos cada vez más delitos graves y este delito es grave. No había un solo delito que no tuviera un tipo penal grave, por así decirlo. Y ahora lo metimos en la Constitución, los tipos penales de prisión preventiva oficiosa, haciendo un símil, no es lo mismo, pero haciendo un símil, con el objeto de que no pudieran ser cambiados de manera por el legislador ordinario, sino tuvieran que ir precisamente una modificación constitucional con el constituyente permanente. Y dejamos 9 tipos penales nada más, de los más graves. El robo, el secuestro, la trata de personas, el terrorismo, o sea, diversos asuntos que podemos dejar ahí que a lo mejor requieren de esa cautela. Fíjate, ¿cuál es la teoría inversa de esto? Al contrario, hay quienes ahora tenemos una tendencia a querer meter algunos tipos penales en los delitos de prisión preventiva oficiosa y hay otra tendencia que nos dice, vamos a eliminar todos los delitos de prisión preventiva oficiosa y hay que discutir con el juez caso por caso por qué motivo. Es más, incluso en un delito grave, en un homicidio, ¿por qué se puede evadir? Se puede evadir de la acción de la justicia, primero porque el señor ya tenía unos boletos que iba a volar rumbo a Río de Janeiro. En segundo lugar, ya sus cuentas no están aquí. Su familia vive en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Tener una situación, llevarle ese convencimiento al juez. Estamos en este proceso de consolidación y creo que va a ser muy importante que dejemos que el sistema respire, que permitamos que el sistema se adapte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos lugares, por ejemplo, en Chile se hizo un análisis a los 10 años que se implementó el sistema.
y se hicieron modificaciones. Sí, claro, ahora Ahora los 20. La información es escasa. Es todavía escasa, está en un proceso de maduración, tenemos que probar las figuras, tenemos que seguir capacitando y especializando a los operadores. En un minutito, ¿cuáles son los retos de la Procuraduría en materia de reorganización en el sistema de justicia penal? Mira, los retos son todavía muchos. Tenemos, por ejemplo, reforzar la atención al público, tomar estas buenas prácticas de la denuncia electrónica. Tenemos que retomar en los tiempos de atención al público. Es decir, algunas procuradurías y fiscalías ya han tenido procesos tan maduros que pueden atender al público en las cantidades que lleguen en menos de 10 minutos. Eso todavía no lo tenemos. Tenemos en materia de reorganización que reforzar algo muy importante, que es, por ejemplo, antes era la reserva, ahora le llamamos archivo temporal, es decir, todas aquellas cosas que no tenemos suficientes elementos para investigar. Crear una unidad que se llama unidad con imputado desconocido o unidad de inteligencia, que lo que hace básicamente es revisar todos los archivos y buscar redes de vínculos, buscar zonas de aproximación, buscar que entre varias, buscar inteligencia de manera tal que podamos judicializar ese tipo de carpetas y así disminuir la cifra de impunidad. ¿Te acuerdas que te dije que había dos situaciones fundamentales? Uno, reducir la cifra negra. ¿Y cómo lo hacemos? Atendiendo mejor al público, facilitándole la denuncia, acercándole medios electrónicos para poderlo hacerlo. Hacerlo rápido y efectivo y eficiente. Y otro, reducir la impunidad. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando no tenemos mecanismos, apostarle a la inteligencia y a la investigación. Yo les pongo un caso de éxito. Por ejemplo, en la Procuraduría de Baja California, solamente del archivo, es decir, todo aquello que se va como a la basura, que se considera impunidad, solamente judicializaba un 4 o 5%. Después de que aplicó estas medidas, por ejemplo, esta unidad de inteligencia, empezó a judicializar cerca del 40% de esa reserva. No, pues es una gran diferencia. Es un cambio, ¿no? Es una gran diferencia. Entonces pensamos que, por ejemplo, con estas dos diferencias básicas, pudiéramos hacer un cambio fundamental. Otra de las cosas es, por ejemplo, reforzar la parte de litigación, hacerla. Ahorita tenemos una situación generalizada de litigación. Tenemos que hacer ministerios públicos especializados y en tipos de delitos. Si bien es cierto, es una cuestión procesal, también algunos tipos de ilícitos requieren una especialización. Por ejemplo, cuando hablamos de ilícitos de lavado de dinero, es una situación muy importante porque ahí los perfiles que te van a dar las pruebas, tienes que ser medio abogado y medio contador y financiero, sí. Porque si no tienes ese perfil se te va a dificultar muchísimo cómo poderlo hacer. Claro. Entonces vamos hacia allá, hacia la especialización, hacia un sistema, hacia una fiscalía que se pueda homologar en los sistemas y en la parte de investigación con todas las demás fiscalías del país. En ese entendido de que lo más importante es el derecho humano de las personas a la procuración de justicia. Pues doctor Sergio Martínez Escamilla, muchísimas gracias por haber venido. Nuestro tiempo se terminó, pero le agradecemos mucho toda esta información que nos ha compartido. Gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INASIPE.